estudiantes del SEBA Miguel Ángel. Muy buenas noches, Gisela y Diego. Hoy día vamos a continuar con el curso de matemática. ¿Ya? Buenas noches. ¿Ya? Vamos a continuar con el curso de matemática. Hoy día vamos a ver el tema de promedios, ¿no? Creo que ya ustedes saben qué cosa es un promedio, ¿no? ¿Sí? Creo que cuando ustedes han estado en el colegio, ¿no? Un promedio es sacarle, pues, ¿no? Como te puedo decir, por ejemplo, en las notas. Si tú tienes 10 notas, ¿entre cuánto tienes que dividirlo? Entre 10. Sumas todo y lo divides entre 10. Si yo tengo 3 notas, por ejemplo, ¿no? En el colegio creo, ¿no? Decían, en matemática, ya, la primera práctica tienes 12. En la segunda práctica tienes 14. En la tercera práctica tienes 16. Entonces, ¿qué hacía ahí el profesor? Lo único que hacía, ¿sí? Para sacar tu promedio, sumaba los 3, 12 más 14 más 16, y lo dividía entre la cantidad de notas, que era 3. Y ese era tu promedio, bueno, de prácticas. ¿Ya? Pero eso de ahí tiene un nombre, ¿sí? Ese nombre que ese profesor sacaba ahí, bueno, tu promedio se llamaba promedio aritmético. ¿Ya? Acá sale 14. ¿Ya? Entonces, esto de acá se llama promedio aritmético. Pero hay otro tipo de promedio. Hay un promedio geométrico. Hay un promedio armónico. ¿Ya? Entonces hay tres tipos: el promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico. Lo más convencional que utilizamos nosotros es el promedio aritmético, ¿no? O sea, ¿sí? El promedio, ¿no? Por ejemplo, decían, de 20 alumnos, ¿cuánto será el promedio de sus edades, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? De 20 alumnos preguntaban a cada uno y, ¿no? Y de ahí sacaban su promedio de cuánto sería su edad, de esos 20 alumnos, ¿sí? Ese es el promedio aritmético. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Listo. Acá dice, media aritmética, ¿no? También llamado promedio aritmético. ¿Sí? Es media o también llamado promedio aritmético. Dice. Trimestre, creo que todos conocen qué cosa es un trimestre, ¿no? Tri es 3. Trimestre, ¿no? O sea, cada 3 meses se podría decir. Trimestre. Bimestre. ¿Sí? Bimestre, ¿qué cosa viene a ser? 2, ¿no? Bimestre es 2. Semestre, 6. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Ya, listo. Por ejemplo, acá dice, el trimestre, en matemática, vamos a sacar su nota de matemática, dice. En el primero tiene, bueno, 12, en el segundo tiene 10 y en el tercero tiene 9. Veamos si este joven aprobó matemática, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Suman las tres notas, nota 1, nota 2 y nota 3, y lo dividen entre la cantidad de notas. 12 más 10 más 9, 31. Entre 3, 10,3. Entonces, ¿sí? ¿Qué cosa quiere decir? Que no aprobó el curso, ¿sí? Entonces, es la media aritmética, o también llamado promedio aritmético, ¿ya? Entonces, ese alumno no aprobó el curso. Luego, dice, media aritmética se halla sumando todos los números y dividiendo entre la cantidad de términos, ¿no? Por ejemplo, acá sumaba el 2, el 10 y el 9 y lo ha dividido entre la cantidad de números o la cantidad de términos. ¿Cuántos hay? Hay un término, dos términos y tres términos. Si hubiera 4 términos, lo dividiría entre 4. Si hubiera 5, entre 5. ¿Se entendió acerca de la media aritmética o promedio aritmético? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya.
Así denotamos también lo siguiente, ¿no? Vamos a denotar lo siguiente por acá, dice. Dado los números A1, A2 hasta A sub n, entonces la media aritmética o el promedio aritmético, ¿sí? Buenas noches, ¿ya? Entonces, la media aritmética o el promedio aritmético viene a ser la suma de todo, ¿sí? A sub 1 hasta A sub n dividido entre n, que es el número de elementos, ¿no? Se podría decir, ¿ya? O la cantidad de términos. Dice, ahora practica tú. A ver, vamos a hallar la media aritmética. En el primer cuadradito, ¿cuánto pongo? ¿Cuántos son? Mira. 2, 4 y 6. ¿Entre cuánto lo voy a dividir? Entre 3, porque son 3 términos. Entonces acá pongo 2, 4 y 6. ¿Cuántos sumarían ahí? Sería 12. 12 entre 3. Entonces el promedio, la media aritmética sería 4. ¿Se entendió ahí? ¿No hay dudas? Listo. Recuerda, dice. Para dos números, bueno, ¿no? Cuando te dan dos números, todos sabemos pues que voy a sumarlo entre 2 y voy a dividirlo entre 2. ¿Ya? Ese sería de la media aritmética. Ahora vamos a hablar de la media geométrica o promedio geométrico. ¿Qué dice? Observa el siguiente ejemplo. Supongamos que tomemos los tres números de 1, 3 y 9. Voy a hallar la media geométrica o también llamado promedio geométrico. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? La media geométrica es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de los números de 1 por 3 por 9 y sacado la raíz cúbica. ¿De quién? De estos tres números, ¿no? Si yo tuviera 4 números, acá yo no hubiera puesto 3, sino hubiera puesto 4. Si yo hubiera tenido acá 5 números, acá hubiera puesto 5. La raíz quinta, ¿no? La raíz cuarta, la raíz sexta. Dependiendo de cuántos números tengas tú, ahí va a ir la raíz. Entonces acá voy a poner 1 por 3 por 9, que es 27. Y la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Se entendió ahí o hay dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Verónica, ¿alguna duda? Bueno. Para hallar la media geométrica, como dice ahí, se multiplica todos los números y se extrae la raíz cuyo índice radical es igual al número de términos. Acá tenemos la fórmula, ¿no? La media geométrica es igual a la raíz de n multiplicado por a sub 1, por a sub 2, por a sub 3 hasta a sub n. Listo. Ahora tú, dice, ahora practica tú. A ver, ¿qué número voy a poner acá adentro? El 2, el 4 y el 8. ¿Y qué número voy a poner en el índice? ¿Cuántos números tienes acá? 1, 2, 3. Por eso acá en el índice voy a poner 3. ¿Ya? ¿Y cuánto me quedaría todo esto? Raíz cúbica de cuánto. A ver. 2, acá sería 2 por 4, 8. 8 por 8, 64. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 64? Es 4. Porque 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. La raíz cúbica. ¿Se entendió? ¿O hay dudas? ¿Dudas, Diego? ¿O Verónica? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno. Recuerda, dice, para dos números, la media geométrica es igual a la raíz cuadrada de a por b. La media armónica o promedio armónico, a ver, ¿a qué es igual? Dice, para n términos, ¿sí?
La media armónica es igual a n entre la inversa del número, ¿no? Las inversas de su número. 1 entre a sub 1 más 1 entre a sub 2 y así sucesivamente. Recuerda, para dos números, para hallar la media armónica, es 2 veces a por b entre a más b. Algo más sobre promedios hay que saber, ¿no? Promedios o media aritmética. La media aritmética es mayor que la media geométrica y la media geométrica es mayor que la media armónica. La media geométrica al cuadrado es igual a la multiplicación de la media aritmética por la media armónica. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Ya hemos acabado con toda la teoría. Hemos visto 3 tipos de promedios, ¿no? O de medias, como dicen. Ya, vamos a llamarle medias, si no, de repente ustedes me pueden decir. Ya, hemos visto 1, la media aritmética. 2, la media geométrica. 3, la media armónica. ¿Listo? Ahí está, acerca del tema de hoy día que estamos tratando, promedios o también llamado media. Listo. A ver, problema 1. Coloca verdadero o falso según convenga, dice. Nosotros hay que recordar acá, ¿no? Lo siguiente, nosotros sabemos que la media aritmética es mayor que la media geométrica, ¿sí? Y la media geométrica es mayor que la media armónica. No te vayas a olvidar eso, ¿ah? Listo. ¿Qué me dicen acá? La media aritmética es menor que la media armónica en ningún momento, ¿no? ¿Qué sería? Falso. La media geométrica es mayor que la media aritmética. No. No es mayor, ¿no? Es falso. La media aritmética es mayor que la media geométrica y la media geométrica es mayor que la media armónica. Verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Hablen. ¿No hay dudas? Verónica o Diego, ¿alguna duda? Ya. Problema 2. La media aritmética multiplicado por la media armónica es igual a 100. ¿Cuánto vale la media geométrica? Ya. Para eso tú tienes que recordar lo siguiente, ¿no? Sabíamos que la media aritmética multiplicado por la media armónica, esto de acá era igual a ¿quién? A la media geométrica elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo hemos visto. Elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá, mira. Ahí está. ¿Sí? No te vayas a olvidar estas partecitas 1 y 2. Listo. Yo estoy utilizando la número 2. Ya. Ahí está. Pero esta parte, ¿cuánto vale? La media aritmética por la media armónica. Me dice que vale 100. Ahí está, 100. Que es igual a la media geométrica elevado al cuadrado. Este número 2 va a pasar como raíz cuadrada. ¿Sí? Va a pasar como raíz cuadrada ¿de quién? De 100. Y ahí me va a salir la media geométrica. Entonces la raíz cuadrada de 100, que es igual a la media geométrica. Al final me estaría quedando la raíz cuadrada de 100 es 10. 10 por 10, 100. Bueno.
10 sería igual a la media geométrica. Y a mí me piden hallar cuánto vale la media geométrica, 10. ¿Alguna duda ahí? ¿No hay dudas? Ya. Problema 3. Me dicen hallar la media armónica de 2 y 4. Nosotros ya sabemos, mira, justo ahí está la media armónica. Y justo vamos a utilizar esta de acá para dos números, ¿no? Ahí está. 2 veces A por B entre A más B. Entonces yo puedo decir lo siguiente. La media armónica es igual a 2 veces multiplicado A, que vale 2, y B, que vale 4. Y todo esto dividido entre la suma de estos dos términos, 2 más 4. Al final me está saliendo arriba 2 por 2, 4, 4 por 2, 16. ¿Sí? Entre 6. ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Sí? Sería la B, ¿no? La B. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No hay dudas? Ya, si no hay dudas, sigamos avanzando entonces. Problema 4. Si la media geométrica es igual a 10 y la media armónica es igual a 20, ¿cuánto vale la media aritmética? Ya, nuevamente, la fórmula 2, ¿sí? De esta de acá. Media geométrica elevado al cuadrado es igual a la media aritmética por la media armónica. ¿Cuánto vale la media geométrica? 10, pero está elevado al cuadrado. Y esto es igual a la media aritmética por la media armónica. ¿Pero cuánto vale la media armónica? Vale 20. 20 por la media aritmética. ¿Y cuánto es 10 elevado al cuadrado? 10 por 10, 100. Y este 20 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esto es igual a la media aritmética. ¿Y cuánto es 100 entre 20? 5, que es igual a la media aritmética. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda? ¿No hay dudas? Listo. Si no hay dudas, sigamos avanzando. Problema 5. La media geométrica de 4 y 9. ¿Cuánto será? A ver. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Nos acordamos la fórmula, bueno, de la media geométrica. A que era igual a la raíz de la multiplicación de los términos, ¿no? El término 1 por el término 2 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá solamente tengo dos términos.
y lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Se sobreentiende que acá hay 2, porque tengo 2 términos. Si tuviera 3, 3, ya. Esa parte de ahí voy a utilizar. Entonces digo, la media geométrica es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de esos 2 términos. 4 por 9. ¿Y cuánto es 4 por 9? 36. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6. ¿Sí? Porque 6 por 6, 36. Y a mí me piden hallar la media geométrica, que vale 6. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Diego, ¿alguna duda? Si hay dudas, pregunten. Listo. Problema 6 me dice: Juan obtuvo en el primer trimestre 12, ¿sí? En matemática. En el segundo trimestre 14 y en el último 16. ¿Cuál fue su promedio? Cuando solamente te dicen su promedio, de hecho que vas a hallar su promedio aritmético, su media aritmética, como dice, ¿no? La media aritmética o promedio aritmético. Listo. La media aritmética es igual a la suma de todas las notas. En el primer trimestre 12, en el segundo trimestre 14 y en el último 16. Y todo dividido entre el número de términos, que son 3. ¿Cuánto me saldría arriba? La suma 42 dividido entre 3. Y 42 entre 3, 14. ¿Se acabó? ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay dudas, sigamos avanzando. Problema 7. Colocar, bueno, mayor o menor según corresponda. Acá hay que recordarnos que la media aritmética es mayor que la media geométrica. Y este a su vez es mayor que la media armónica, ¿sí? Eso hay que recordarnos. ¿Quién es mayor? ¿Media armónica, perdón, media aritmética o media armónica? Media aritmética. Media geométrica es mayor que la media armónica. Y la media armónica, la media aritmética, perdón, es mayor que la geométrica, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Hay que recordar esta parte que ya lo hemos visto al inicio. ¿Dudas ahí? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Listo. Si no hay dudas y no hay preguntas, sigamos avanzando con el problema 8. A ver, nosotros sabemos que la media aritmética siempre tiene que ser mayor. Acá no puede ser 50, pues, ¿no? La media armónica. ¿Por qué? Porque esto siempre tiene que ser menor, nunca puede ser mayor. Ah, entonces acá a simple vista le puedo poner falso, ¿no? O correcto, ¿no? Vamos a poner que acá que diga poner verdadero o poner falso, ¿no? Listo. Entonces nosotros acá le vamos a poner falso, pues no se puede dar este caso. ¿Sí? Es como si fuera que yo reemplazo acá 50, porque eso vale la media armónica. Y la media aritmética vale 20. Y nunca pues 20 va a ser mayor que 50, por eso ahí es falso. ¿Ya? Listo. Siguiente. La media aritmética vale 25. Ya, este 25 es mayor que 10, sí. Y 10 es mayor que 4, sí. Entonces, verdadero, ¿no? Cuando tú reemplaces acá, te va a salir esta operación, ¿no? Que si es mayor, verdadero. Siguiente. La media
aritmética debe ser mayor que la geométrica, pero acá no se está cumpliendo, ¿no? No puede ser 40, pues. Acá siquiera hubiera sido, pues, ¿no? 20, ¿no? Y acá hubiera sido menos, también no puede ser 30. Entonces, falso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas, no hay preguntas. Ya, sigo avanzando entonces. Problema 9. Hallar la media aritmética. Nuevamente, tengo dos elementos, ¿no? Ya, entonces ya sabemos hallar la media aritmética. Lo único que hago, suma de los dos y dividido entre 2. 100 más 4 dividido entre 2. ¿Cuánto me sale por acá? 104 entre 2, 50 y 52. ¿Cuál sería la clave? La B. La letra B. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Si no hay dudas, no hay preguntas, sigamos avanzando. Problema 10. Hallar la media geométrica de estos dos números. Recuerda que la media geométrica le sacaré la raíz cuadrada, ¿no? Y la multiplicación, ¿no? Entonces acá voy a decir la media geométrica es igual, ¿cuántos elementos tengo ahí? 2, por eso acá pongo raíz cuadrada de ¿quién? De 4 por 49. Entonces digo lo siguiente, la media geométrica sería igual, raíz cuadrada de 4, 2 por raíz cuadrada de 49, 7, porque 7 por 7, 49. ¿Cuánto me sale? 2 por 7, 14. Se acabó. ¿Dudas ahí? ¿Preguntas? Ya. Problema 11. Une lo correcto. A ver, nosotros sabemos que la media aritmética es una suma. Ah, ya, ahí está. A más B entre 2. Sabemos que la media geométrica era la raíz, ¿no? Ahí está. Y por ende, la media armónica es 2 veces A por B entre A más B. ¿Correcto? ¿Dudas ahí? ¿Preguntas? Listo. Si no hay dudas y no hay preguntas, sigamos avanzando entonces. Halle o haya la media armónica de estos dos números, 2 y 12. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? 2 veces A por B, ¿sí? Para hallar la media armónica de dos números, como dice ahí, pues, ¿no? La fórmula 2 A por B entre la suma de A más B. Yo ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. El valor de A vale 12 y el valor de B puede valer pues 2, ¿no? O viceversa, el valor de A puede valer 2 y el valor de B puede valer 2. Tú eliges, tú eres libre de elegir. Entonces digo acá, la media armónica es igual a 2 por 2 por 12 entre la suma de 2 más 12. ¿Cuánto me sale por acá? La media armónica sería igual 2 por 2, 4 y 4 por 12, 48 entre 2 más 12, 14. Pero recuerda que acá todavía podemos sacarle algo, ¿no? Le podemos sacar mitad
y mitad. Mitad de 48, 24. Mitad de 14, 7. Y ahí quedaría, ¿no? ¿Cuál sería la clave? No hay clave, ninguna de las anteriores. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Ya, si no hay dudas, si no hay preguntas, sigamos avanzando entonces. Problema 12 de la parte B. A ver, dice, si la media aritmética por la media armónica es igual de A y B es 196 y la media aritmética por la media geométrica de A y B es 245, ¿cuál es su diferencia entre A y B? Ya, nuevamente hay que recordar la fórmula, ¿no? La media aritmética multiplicado por la media armónica es igual a la media geométrica elevado al cuadrado. Eso lo hemos visto al inicio, esa fórmula ya conocida. Entonces, la media aritmética por la media armónica dice que vale 196. Pero este 2 va a pasar como raíz cuadrada. Y al final me quedaría que la media geométrica es igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 196, 14, que es igual a la media geométrica. Listo. Ya. Pero yo también puedo decir lo siguiente, que la media geométrica era un A por B, ¿sí? Que esto es igual a la media geométrica que vale 14, pero está elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuánto es 14 elevado al cuadrado? 196. Pero acá debo encontrar dos números multiplicados que te den 196. Entonces yo puedo decir que A vale 28 y B vale 7. Porque 28 por 7, ¿sí? 196. ¿Ya? Sigamos avanzando entonces. Por acá, la otra parte. La media aritmética por la media geométrica es igual a 245. Eso me dicen de dato. 245, ¿no? ¿Sí? Pero la media aritmética por la media geométrica, yo sé que la media geométrica vale 14. Y esto es igual a 245. Acá tendría que la media aritmética sería igual 245 entre 14. Todo lo que multiplica pasa a dividir. Este 14 que estaba multiplicando va a pasar a dividir al 245. ¿Sí? Entonces, esta parte me va a quedar 245 entre 14, 17,5. Listo. Pero esto de acá, como es una media aritmética, sabemos de dos números,
¿sí? Es como decir una suma, ¿no? A más B entre 2, que es igual a 17,5. Ese 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 17,5. En pocas palabras, esto de acá me estaría quedando, ¿sí? Me estaría quedando que A más B es igual a 35. A más B es igual a 35. A más B es igual a 35. Pero nosotros sabemos cuánto vale A. 28. ¿Cuánto vale B? 7. Y a mí que me preguntan cuál es la diferencia de A y B. A mí me preguntan A menos B. Entonces yo ya tengo el valor de A, que vale 28, y el valor de B, que vale 7. 28 menos 7, 21. ¿Cuál sería la clave? La E. La E. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda? Hablen. Si hay alguna duda. ¿No hay dudas? Ya. Sigamos avanzando entonces. Problema 13. Hay el promedio geométrico de 4, 8, 16 y 1 entre 32. Promedio geométrico. Recuerda que el promedio geométrico es una raíz. Entonces acá le voy a poner raíz. ¿Cuántos términos tengo acá? 1, 2, 3, 4. Entonces por eso acá le voy a poner 4. Y recuerda que era la multiplicación. 4 por 8 por 16 y por un 32avo. Listo. Entonces acá voy a comenzar a simplificar. 32 le puedo sacar 16ava. 16ava es 1. 16ava de 32 es 2. ¿Por qué? Porque 16 por 2, 32. ¿Qué más le puedo sacar acá? Mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Al final, ¿qué me quedó? Me quedó raíz cuarta de 4 por 4, que es 16. ¿Y cuánto es la raíz cuarta de 16? Es 2, porque esto de acá yo lo puedo colocar así. 4, y acá le puedo colocar 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? 2 elevado a la cuarta es 16. ¿Quién se elimina acá? El 4 con el 4, y al final me quedaría 2. Listo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Me preguntan el promedio geométrico, que vale 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos avanzando entonces. Problema 14. El promedio de 38 números consecutivos es 35. El menor de ellos es... A ver, el promedio de 38 números consecutivos. A ver, lo voy a poner así. X
es un número, otro número, x más 1 es otro consecutivo, x más 2 es otro consecutivo, x más 3 es otro consecutivo, y así sucesivamente hasta llegar, ¿sí?, x más 37. Ahí están los 38 números consecutivos, ¿sí? Y como es un promedio aritmético, lo debo dividir entre ¿cuánto? Entre 38, porque tengo 38 números. Y esto de acá me debe salir 35. Listo. Ahora, ¿qué hago? X más X más X, ¿cuántas veces voy a tener? X más X más X, 38 veces X, o sea, 38X. Más, acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, no, hasta el 37. Son números consecutivos. Y para eso hay una fórmula, ¿no?, de números consecutivos. Por ejemplo, yo quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. A ver, si me dicen suma esos números, normalmente tú los sumas así, ¿no? 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 6, 6 más 4, 10, y 10 más 5, 15, ¿no? Así lo suman ustedes, ¿no? ¿Sí? Así es como ustedes suman. Pero ¿qué pasaría si te doy del 1 hasta el 20? ¿Cuántos sumarán del 1 al 20? Uy, no vas a estar pues sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más... ¿Qué número saldrá, profesor? No sé. Ya. Para eso hay una fórmula de estos números consecutivos. Hay una fórmula para hallar estos números consecutivos. Cuando son números consecutivos hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es n multiplicado por n más 1 y todo dividido entre 2. Esa es la fórmula para hallar la suma de números consecutivos. A ver, hagamos ahí ese problema que le hemos planteado ahí. ¿Cuántos términos tengo del 1 al 5? Tengo 5, ¿no? Cuento pues 1, 2, 3, 4, o sea, ¿cuántos numeritos? Tengo 5 numeritos. Ah, entonces n vale 5, entonces digo acá 5 por su consecutivo. ¿Quién es el consecutivo de 5? Es 6. Y todo dividido entre 2. ¿Cuánto me saldría acá? 30 entre 2, 15. Ahí está. ¿Sí? Esa es la fórmula para poder hallar números consecutivos. A ver, profesor, hasta el 4. Si yo hubiera agarrado hasta el 4, ¿cuánto me hubiera salido? Me hubiera salido 10. A ver, pero ¿cuántos términos tengo ahí? Tengo 4, ¿no? Por su consecutivo, que es 5, y lo divido entre 2. Eso sería la suma, ¿no? 4 por 5, 20, entre 2, 10. Y ves que cumple ahí 10. ¿Sí? Si te dan pues del 1 hasta el 50, entonces ¿qué tienes que hacer? 50 por 51 entre 2. Esa sería la suma. ¿Sí? Eso es lo que voy a aplicar acá. 1 más 2 más 3 hasta el 37. Entonces, ¿qué digo acá? Esta parte me va a quedar, bueno, 37 por su consecutivo, que es 38, y lo voy a dividir entre 2. Y esto es igual a 35. Y este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 35 por 38. Listo, profe. ¿Qué más? ¿Qué más tendría por acá? 38x más. ¿Cuánto me saldría por acá? 37 por 38 entre 2.
703, que esto es igual a 35 por 38, 1330. Este 703 va a pasar a restar. Me va a quedar 38x, que es igual a 1330 menos 703, 627. Este 38 va a pasar a dividir al 627. Me quedaría 627 entre 38. ¿Cuánto me sale ahí? 16,5. Ahí está. Y a mí que me preguntan, y el menor número de ellos, ¿cuál es? Es X, bueno, que es 16,5. ¿Cuál sería la clave? Para nuestro caso sería la B, 16,5. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Algo que preguntar? ¿Dudas? ¿Dudas, Diego? ¿No hay dudas? Bueno. Problema 15 y último. ¿Qué nos dice? De 500 alumnos de un colegio cuya estatura promedio, me están dando ya el promedio, es de 1,67 metros, ¿no? 150 son mujeres. Si la estatura promedio de todas las mujeres es 1,60 centímetros, ¿cuál es el promedio aritmético de la estatura de los varones de dicho grupo? Listo. Me dan de 500 alumnos de un colegio, ya. Dice que 150 son mujeres. Si 150 son mujeres, ¿cuántos serán varones? Se hace una resta, ¿no? 500 de los 500 alumnos, le voy a restar 150 para hallar el número de varones. Al final me estaría quedando 350 varones. Ya. Listo. Ahora sí. Continuamos. Ya, pero acá me están dando el promedio. Dice, de 500 alumnos de un colegio cuya estatura promedio es 1,1 metro con 67 centímetros. Ya, me están dando el promedio. Entonces digo acá 1,67. Ese es el promedio. Debe ser igual a quién. ¿A quién debe ser? ¿Sí? 150, ¿no? La estatura promedio es de 1,7. 150 son mujeres, si la estatura promedio de las mujeres es 1,60. O sea, de los 150 lo voy a multiplicar por 1,6. ¿Sí? Claro, su promedio, pues. Digo, 150, que eran mujeres, lo voy a multiplicar por 1,6 o 1,60. Listo. Pero ¿qué más me falta? Ya tengo de las mujeres nada más su promedio. Me falta hallar de los varones. ¿Pero cuántos varones hay? 350. ¿Y cuál es su promedio? No sé. Justo me piden hallar su promedio. Le puedo llamar X, ¿no? Entonces le voy a decir 350, que son de los varones, multiplicado por su promedio que quiero hallar, que le voy a llamar X. Multiplicado por X. Listo. ¿Y todo dividido entre cuánto? Entre el número total de personas, pues, ¿no? Porque acá tengo 150 más 350, son 500 personas, bueno. Voy a hallar de 500 personas. Listo. Entonces, ¿qué digo yo por acá? 500 por 1,6.
67. ¿Y cuánto saldrá 500 por 1,67, ¿no? ¿Sí? Lo podemos poner ahí. A ver, vamos a ver. 1,67 por 500. 835. 835. Listo. Este 150 va a multiplicar a 1,6. Entonces digo 150 por 1,6. Me sale 240, pero acá como es positivo va a pasar al otro lado a restar. Menos 240. Entre este 350 que está multiplicando al X. Este 350 que va a multiplicar al X va a pasar a dividir entre 350. Y ese es igual a X. ¿Y X qué cosa era? El promedio de varones, lo que yo estoy buscando. Entonces acá me va a quedar de esta manera. 595 entre 350. Entre 350. Y esto es igual a X. $350, que esto es igual a X. ¿Y cuánto es 595 entre 350? 1,7. ¿Sí? ¿Qué cosa? 1 metro con 7 centímetros, ¿no? Con 70 centímetros, ¿no? Que esto es igual al promedio de los varones. A mí justo me pedían hallar el promedio de los varones, que es 1,7. ¿Cuál sería la clave? La A. ¿Sí? La A. Bueno, entonces hasta ahí hemos acabado con los problemas de promedios. ¿Sí? Hemos hecho la teoría, promedios, hemos visto pues tres tipos de promedios: aritmética, geométrico, armónico. Ahí hemos visto un par de problemas, cómo se va a desarrollar. Y ahora ustedes van a tener que hacer la tarea domiciliaria. Me van a hacer el problema número 1. Ya están aptos para hacer el problema número 2 también. El problema número 3. El problema número 4. El problema número 5. El problema número 6. El problema número 7. El problema número 8. El problema número 9. El problema 10. El problema 11. El problema 13. El problema 14. El problema 12 también. Del 1 al 14. ¿Ya? Me van a hacer esos problemas como tarea. Del 1 al 14. Va a quedar como tarea. ¿Ya? ¿Sí? Si no hay dudas, no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que decir? Diego. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gisela Rojas, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasó? En el 12 la A, no, ahí creo que está mal algo, ¿sí? Por eso no lo he resuelto. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces ahí nos vamos a quedar. Hagan su tarea. ¿Ya? ¿Está bien Diego y Gisela?